¿Por qué está tan mal ser un hombre? ¿Por qué parece que tenemos que impresionar a los demás para que nos respeten? ¿Quién nos ha dicho que nuestro valor personal depende de la magnitud de nuestros logros? Hoy vamos a hablar del viaje del héroe masculino, de lo que significa ser un hombre en la sociedad moderna. Hablaremos de cómo nuestro valor personal se ha convertido en una carrera constante para conseguir más logros. Hablaremos de lo que supone tener que luchar constantemente para que la sociedad nos acepte, para sentir que somos valiosos y que merecemos disfrutar de nuestros logros. Voy a contarte la historia de cómo yo mismo luché durante años para convertirme en un hombre de valor, para sentir que era suficiente y que por fin merecía disfrutar de mis logros. Vamos a hablar sobre eso y sobre todas las trampas que nos pone la sociedad para que nunca lleguemos a encontrar nuestro propósito. Este va a ser el primero de una serie de vídeos que como hombre te van a ayudar no solo a construir tu mejor versión paso a paso, sino que mi objetivo principal es que seas capaz de vivir una vida plena sin sentirte culpable por ser tú mismo. ¿Qué significa ser un hombre hoy en día? Pues te han dicho que tienes un montón de privilegios, que tu vida es más fácil que la de los demás y que deberías sentirte culpable y esforzarte cada día para merecer todo eso. Como hombres, nos han enseñado desde pequeños que no somos suficientes, que tenemos que ganarnos la vida. ¿Os suena esa frase? Sé productivo, haz algo con tu vida, haz algo que valga la pena. Nos han metido esa mentalidad de que siempre tenemos que estar produciendo, de que siempre tenemos que proveer a la sociedad, porque nuestro valor personal depende de ello. Entonces eres mejor cuantas más horas trabajas, cuanto más dinero ganas y cuantos más objetivos consigas. El ideal de hombre que nos están vendiendo hoy en día, sobre todo en las redes sociales, es el que está súper fuerte, tanto física como mentalmente. Físicamente todos sabemos que tenemos que ir al gimnasio cada día, ¿no? Eso nos están diciendo. Pero ser fuerte mentalmente ya no está tan claro, porque parece que ser fuerte mentalmente es incompatible con ser vulnerable. No podemos sentirnos mal, no tenemos derecho a estar tristes, no podemos quedarnos sentados en el sofá toda la tarde entera, porque entonces aparecerá esa ansiedad, esa culpa, esa voz que te dice que te levantes, que si no haces nada, no vales nada. Y lo estoy planteando de una manera muy extrema para que os hagáis una idea, pero el movimiento Red Pill es lo que nos propone. El movimiento Red Pill, de la píldora roja, haciendo referencia a Matrix, surge para contrarrestar el surgimiento del feminismo. ¿Qué pasa? Que en un momento como este, en el que los hombres nos sentimos tan perdidos, muchos se han sentido atacados por esa oleada de feminismo. Y el movimiento Red Pill les ha proporcionado una manera muy convincente de defenderse de ese ataque. Y ese movimiento Red Pill es el que te dice que los demás solo te van a querer si les demuestras lo que vales. Es un movimiento que más que perseguir la aceptación y el amor de los demás, persigue el poder y la admiración. Cuanto más alto esté en la jerarquía, cuanto más cerca esté de ser un macho alfa, más acceso tendré a los recursos sociales y más probabilidades tendré de sobrevivir en esta sociedad que me está poniendo en peligro, porque como hombre se me está atacando por ser un hombre. Obviamente el feminismo no va de eso ni mucho menos, pero es importante ver esta perspectiva para entender por qué muchos hombres han adoptado esta ideología y por qué han empezado a esforzarse tanto ignorando sus necesidades, su salud mental y sus verdaderos deseos con tal de conseguir progresar y ascender en esa jerarquía social de hombres. ¿Qué pasa? Que socialmente siempre hemos tenido esa idea de el hombre proveedor, pero eso se ha visto intensificado por este movimiento. ¿Y qué pasa? Que hoy en día nos encontramos con una generación de hombres con más inteligencia emocional que antes, pero que sienten que esas emociones, que esa experiencia emocional no es válida, que lo que de verdad tiene valor en esta sociedad es progresar y conseguir más y más logros para ascender en la jerarquía social. Y te he hablado del movimiento Red Pill, que surge como respuesta al feminismo radical, porque son dos factores muy importantes para entender este problema. Porque entre aquellos hombres que viven una vida plena y los seguidores de este movimiento hiperproductivo del Red Pill, hay un montón de hombres que pese a no identificarse con ninguna de las ideologías, sienten esa culpabilidad, sienten que no son suficientes, que tienen que ganarse la vida, que no se pueden parar, porque si se paran dejan de producir, y si dejan de producir, dejan de valer. Y para que os hagáis una idea de cómo funciona todo este proceso y de cómo podemos revertirlo para encontrar nuestro verdadero propósito, os voy a contar qué me pasó a mí. Yo soy una persona que desde pequeño me han valorado mi esfuerzo en mi disciplina, mi capacidad para controlar mis emociones y mis estados internos. A mí de pequeño me hacían caso, o al menos no me castigaban, cuando sacaba buenas notas, cuando me portaba bien, cuando obedecía las reglas. Y eso a mí me ayudó a desarrollar una capacidad de autocontrol que me permitía mantener mis emociones a raya para conseguir esforzarme en mis objetivos. ¿Qué pasa? Que yo crecí no solo creyendo que tenía la fuerza de voluntad y la disciplina necesarias para conseguir cualquier cosa que me propusiera. No solo que tenía esa capacidad, sino que tenía la obligación moral de desarrollar mi máximo potencial para conseguir lo más grande que yo pudiera conseguir. Entonces, ¿qué pasó? Que yo quise ser mi mejor versión en mis relaciones, en mi físico, en mi intelecto, en mis estudios, así que entrenaba cada día, dejé de leer novelas para empezar a leer libros de psicología, escuchaba podcasts mientras hacía mis tareas, incluso renunciaba a muchos planes sociales para poder hacer todo eso. Tenía esa mentalidad de que para que los demás me aceptaran,
tenían que admirarme, entonces tenía que ser mejor que ellos. Y para ser mejor que ellos, tenía que esforzarme más que ellos. Pero para esforzarme más que ellos, tenía que dedicarle más tiempo a mis objetivos. Y ese tiempo que yo le dedicaba a mis objetivos, no se lo estaba dedicando a mis relaciones. Yo llegué a alejarme de todos mis amigos. Yo con 22 años, nada más terminar la carrera, me fui a vivir a otro país y me dediqué a estudiar, a leer, a sacarme cursos, a entrenar, a hacer todo lo que se me ocurría durante todo el tiempo que podía para convertirme en esa mejor versión que yo tenía proyectada. Y yo me convertí en un hombre de valor. Estaba fuerte, sabía un montón de cosas, era súper competente en cualquier cosa que me propusiera, tenía una disciplina inquebrantable y resultó que mis amigos me veían como un extraño, porque yo me había empeñado tanto en subir mi nivel de desarrollo personal para que me admiraran, y la relación que yo tenía con mis amigos se convirtió en una relación vertical, en la que yo estaba en un pedestal y ellos tenían que admirarme. Ahí me di cuenta, yo no quería un grupo de amigos, yo quería un club de fans. Yo no quería que me aceptaran o me quisieran, yo quería que me admiraran, porque en mi mente era la única manera de sentir que yo valía algo, que yo merecía la atención de los demás. Pero cuando llegué ahí arriba me di cuenta de que no era feliz, de que era un miserable, de que había traicionado mi propia identidad para convertirme en alguien diferente, porque sentía que como yo era no era suficiente, así que tenía que convertirme en alguien mejor y ser esa persona todo el tiempo. Y eso al final se convirtió en algo como muy forzado, como muy ajeno, porque estaba interpretando un personaje, porque llevaba tantos años negando mis emociones, porque sentía que no tenía derecho a sentirlas. Por eso cada vez que estaba cansado, o me sentía triste, o me sentía desmotivado, no podía permitirme pararme y descansar esa tarde, porque empezaba a sentirme culpable, empezaba a criticarme a mí mismo. Sentía que si me paraba un día iba a perder todo el progreso que había hecho en los últimos años, porque el problema de que tu amor propio sea condicional, que dependa de lo que logras, significa que nunca puedes dejar de lograr cosas, nunca puedes dejar de progresar, porque si te paras, retrocedes. En este punto es donde muchos hombres están ahora mismo y se sienten bloqueados, porque no tienen energía para seguir ese ritmo y conseguir esos objetivos que se han propuesto. Y se sienten mal. Y encima no tienen derecho a sentirse mal, porque son unos privilegiados y deberían estar agradecidos y dejar de quejarse y dejar de tener necesidades, porque su función en la sociedad, lo que los hace valiosos, lo que hará que los demás les acepten y les admiren, es que consigan tantos objetivos como puedan. Y después de estar muchos meses en ese punto, me di cuenta de que eso no podía ser el sentido de mi vida. Ese no podía ser mi propósito, porque ¿cómo podía sentirse tan mal algo que tenía que ser el motivo de mi existencia? Me había perdido algo. Hacía años que había escogido el camino de desarrollo personal, de convertirme en un hombre de valor, pero nunca era suficiente. Nada de lo que hiciera me hacía sentir que ya lo había conseguido. Nunca iba a merecer la aceptación que yo buscaba. Nunca iba a estar satisfecho, aunque consiguiera todos los objetivos que me propusiera, porque no estaba disfrutando del camino, no estaba disfrutando de ese progreso, porque era una obligación autoimpuesta. Tenía que rendir, tenía que producir, tenía que ser cada día mejor. Y entonces fue cuando mi propio cuerpo me paró, me bloqueó. Y dentro de ese bloqueo yo tuve que aceptar que el camino que había seguido durante los últimos años no era coherente con la vida que yo quería. Y solo entonces, cuando fui capaz de aceptar eso, pude empezar a descubrir mi verdadero propósito, mi verdadera mejor versión. Dejé de sentirme culpable por no ser productivo y empecé a progresar hacia mis objetivos, no para evitar la ansiedad de sentirme culpable y no ser suficiente, sino para perseguir ese objetivo que me apasionaba en sí mismo. Poco a poco recuperé la ilusión y la motivación, volví a jugar para ganar, no para evitar perder, como había estado haciendo en los últimos años. Y llegados a este punto, la pregunta obvia es, vale, ¿y cómo se sale de ese bloqueo? ¿Cómo te deshaces de ese camino que te ha marcado la sociedad y encuentras tu propósito real? ¿Cómo conectas con tu verdadera mejor versión? Pues lo primero que tienes que hacer es pararte. Y cuando te paras y dejas de distraerte haciendo cosas y produciendo y entrenando y estudiando y leyendo, aparecen tus preocupaciones, aparece esa voz crítica. Y si analizas la creencia que hay debajo de todas esas voces, es esa: no eres suficiente tal y como eres. Tienes que esforzarte para ser alguien diferente. Y esa creencia probablemente tenga que ver con un niño pequeño que en algún momento se expresó tal y como era y le castigaron, o simplemente pasaron de él. Y entonces entendió que eso no era valioso, que eso no merecía la atención de sus padres, de sus cuidadores, de quien sea. Y empezó a buscar las formas de conseguir esa validación, esa aceptación. Y poco a poco ese niño se construyó un personaje con las competencias que le iban a permitir ser visto por los demás. En mi caso,
caso, y en el caso del hombre moderno, es ese perfil con autodisciplina, con autocontrol, hiperproductivo, que mantiene todas sus emociones a raya, que siente que no merece quejarse, que no puede mostrarse vulnerable, porque eso le hace débil. Y cuando era niño y se mostró vulnerable, le dijeron que eso estaba mal. Y llegados a este punto, esto no va de culpar a nuestros padres porque se enfadaron con nosotros cuando lloramos de pequeños y entendimos que no podíamos llorar, que no estaba bien enfadarnos o expresar nuestro malestar. Si tus padres te enseñaron que eras bueno siempre y cuando sacaras buenas notas, y eso a largo plazo te ha permitido ser mucho más competente en tus estudios, en tu trabajo, en los deportes que hayas practicado quizás, esa autodisciplina, esa capacidad de esforzarte y de perseguir tus metas hasta conseguirlas, no es algo que tengas que rechazar y estar enfadado con tus padres o con quien sea que te haya enseñado a utilizar esas estrategias. Lo que vamos a hacer para encontrar ese propósito real y conectar con la esencia y el potencial de ese niño es coger todas esas habilidades que has aprendido y ponerlas a tu servicio. Hasta ahora has sido un prisionero de tu autoexigencia. Hasta ahora te has autocriticado si te equivocabas, o si no rendías, o si no te esforzabas. Ahora el camino para descubrir cuál es tu mejor versión es empezar a elegir conscientemente con qué objetivos quieres esforzarte y con cuáles no. Para eso lo que hacemos es volver al origen, intentar recordar a ese niño, porque ese niño jugaba porque disfrutaba del juego, no porque disfrutara de ganar. La necesidad de ganar vendría luego, pero cualquier niño que está jugando a algo lo hace porque disfruta de jugar. Imagínate que durante los últimos años lo que has hecho ha sido construir un andamio, una estructura rígida que rodea tu yo verdadero. Y esa estructura te ha servido para conseguir lo que querías, te ha servido para sobrevivir con tus padres, con tus parejas, con tus amigos, con tus jefes, con la sociedad en general. Si no te hubiera servido, no los hubieras utilizado tanto tiempo. Pero tu bloqueo viene cuando toda esa estructura impide que pase la luz del sol, impide que ese yo verdadero se pueda mover libremente. Y el proceso consiste en utilizar esa estructura que ya tenemos y que hemos construido durante tanto tiempo para que nuestro yo verdadero pueda moverse hacia donde le dé la gana. Entrar en contacto con tu propósito es más fácil de lo que parece. Solo tienes que hacerte esta pregunta. Si no me pagaran nada, no me viera a nadie y tampoco pudiera contárselo a nadie, ¿qué cosas me gustaría hacer con mi vida? Lo que hacemos aquí es invertir cómo funciona tu personaje, porque tu personaje todo lo que hace es o para que lo vea o para conseguir más dinero y ascender en la escala social. Entonces imagínate que esas recompensas las quitamos de la ecuación. No vas a ganar nada y nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta de si haces o no haces eso que quieres hacer. Así que tampoco orarás para conseguir admiración social. Si quitamos todo lo externo de la ecuación, de manera interior, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? ¿A qué jugarías? Porque recuerda que cuando eras pequeño y todavía no habías creado ese personaje tan autoexigente, ese niño jugaba porque se divertía, no porque fuera a ganar o fuera a impresionar a nadie. Por ejemplo, imagínate que hace 10 años que juegas a baloncesto y eres muy competente y eres bueno y se te da muy bien. Pero si tuvieras una pelota para jugar tú solo, buscarías una portería y te pondrías a chutar y podrías estar horas. O imagínate que lees muchos libros de finanzas, de inversión, de negocios y eres muy culto y te sientes muy competente cuando puedes compartirlo con tus amigos o tus compañeros. Pero a lo mejor lo que tú harías si no tuvieras esa necesidad de sentirte competente es leer una novela o ver una serie o escuchar música. Y haciendo esto en todos los ámbitos de tu vida, en cada uno de tus hábitos, te vas dando cuenta de qué cosas forman parte de tu personaje autoexigente que necesita demostrarle algo a todo el mundo para sentir que eres suficiente y qué cosas pertenecen a tu yo verdadero. Y ahora tú puedes decir, vale, Marc, yo he hecho esto con mi trabajo y me doy cuenta de que mi trabajo lo estoy haciendo porque me da prestigio social, porque me da estatus y porque me siento muy valorado. ¿Qué hago? ¿Tengo que dejarlo porque lo que a mí me gusta es pintar cuadros? No, porque eso sería desechar y tirar a la basura todas las competencias que has aprendido para llegar a ese estatus. Lo que queremos es poner esas competencias y ese estatus a tu servicio. Puedes hacer tu trabajo con menos autoexigencia para sentir que tienes derecho a descansar y hacer cosas que de verdad te gusten cuando llegas a casa. Puedes encontrar algo de ese trabajo que de verdad disfrutes, aunque solo sea hablar con tus compañeros y compañeras cada día. Eso que de verdad te llena y te hace sentir bien contigo mismo, eso es lo que estamos buscando. Porque que tú seas muy bueno en tu trabajo no quiere decir que tengas que dedicarle 12 horas cada día. Porque solo porque algo se te dé bien, no quiere decir que te haga sentir bien. Porque además piensa que si has seguido ese camino de desarrollo personal durante tantos años, tienes capacidad suficiente para ser competente en cualquier cosa.
lo que te dé la gana. Lo que estamos hablando aquí es que tenemos que descubrir qué es eso que de verdad te da la gana, para que puedas juntar el progreso constante que llevas desde hace tanto tiempo con las cosas que de verdad disfrutas. No tienes que renunciar a tus logros o a tu progreso. No hace falta. Lo mejor de todo eso es que no hace falta. Solo tienes que introducir más cosas con las que de verdad disfrutes para que puedas sentir que toda tu vida cuadra, que es coherente, que tiene sentido. El viaje hacia tu mejor versión significa dejar de crecer hacia afuera y empezar a crecer hacia adentro, para integrar el ego con el yo verdadero, para que el adulto autoexigente se ponga al servicio de lo que de verdad quiere hacer con su vida el niño. Esa es tu mejor versión. En este episodio hemos hablado del viaje del héroe masculino, de cómo el niño se construye un personaje para intentar sobrevivir en esta sociedad. Pero aunque ese ego nos proteja durante años y nos dé cierto sentido de identidad, termina bloqueando nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero potencial. Una vez llegamos a este bloqueo que nos impide avanzar y vivir una vida plena, hemos hablado de cómo poner todas esas competencias que hemos aprendido al servicio de nuestra identidad real, de cómo podemos integrar nuestro potencial interno con nuestras capacidades para crear nuestra mejor versión. Y lo más importante, disfrutar de ese proceso constante de crecimiento. Si eres un hombre y estás pasando por este proceso, primero que nada quiero mandarte mucha fuerza y muchos ánimos y recordarte que vales mucho como persona, independientemente de lo que consigas. Que el primer paso para desbloquear tu vida y empezar a disfrutar de tus logros es darte cuenta. Y si has llegado hasta el final, es que lo estás haciendo.